El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiopolis, un espacio único para explorar las propuestas culturales de nuestra ciudad. Radiopolis es una urbe sonora que nos invita a conectar con los creadores y sus fascinantes obras. Acompáñanos junto a la periodista Catalina Araya en este viaje por la riqueza cultural que nos rodea. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos sintonizan a través del 102.5 FM y también a través de nuestra señal online en radio.uchile.cl. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Radiopolis en este día martes 15 de julio, en un día bastante frío. Ya parece que se avecina una semana bastante helada en este invierno bien duro que nos ha tocado hasta ahora. Así que bueno, siendo pasaditas de las 5 de la tarde, les damos la bienvenida y les vamos a contar que en el capítulo de hoy vamos a estar con dos conversaciones muy interesantes. Primero nos van a acompañar Panchi Celis y Felipe Valenzuela, quienes son parte del elenco de Perro Muerto, la tercera parte de la trilogía Trabajos de Mierda, que es una triada de obras de teatro, ¿no?, que va a estar presentándose en el Teatro del Puente del 19 de julio al 3 de agosto con esta última patita de la trilogía bautizada como Perro Muerto. Vamos a estar conversando con Panchi y con Felipe sobre todos los detalles respecto a esta obra, y después va a estar con nosotros Alejandra Díaz, quien es productora de archivo de la película Malqueridas y también de la Feria Malqueridas, cuando la reinserción se vuelve un acto colectivo, que es este espacio de emprendimiento, de charlas, de conversaciones, preparado por el equipo de la película Malqueridas y que se va a realizar el sábado 19 y el domingo 20 de julio en el Centro Cultural de la Moneda. Un panorama imperdible para este fin de semana. Además, es la segunda versión de esta feria que nació precisamente con el estreno de Malqueridas, esta muy pero muy valorada película documental, ¿no?, que revela ahí algunas de las aristas de la realidad que viven las mujeres que maternan privadas de libertad. Así que en muy poquitito vamos a tenerlos con todas estas conversaciones, pero antes nos vamos a ir al primer bloque musical escuchando a Alejandro y María Laura con Algo tiene que estar mal. Bueno, y volvemos después de esta pequeña pausa a nuestro capítulo de Radiopolis, martes 15 de julio del 2025, y vamos a pasar inmediatamente a saludar a nuestros invitados del capítulo de hoy que ya nos están acompañando acá en el estudio de Radio Universidad de Chile. Vamos a pasar a saludar a Panchi Celis y Felipe Valenzuela, quienes son parte del elenco de la obra Perro Muerto, que es la tercera parte de la trilogía Trabajos de Mierda, y que ya vamos a andar en todo eso, pero los vamos a saludar primero, chiquillos. Panchi, Felipe, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos súper bien, súper contentos de estar acá, de la invitación. Hola Cata, muy contento de estar acá y agradecido. Muchas gracias por tenernos. Sí, pues bueno, y además que quedan muy poquitos días para el estreno de esta obra, que es el 19 de julio, y va a estar disponible, vamos a pasar ahí el tiro del aviso de nuestras auditoras y auditores, hasta el 3 de agosto en el Teatro del Puente. Además, un teatro que está ahí ubicado muy en el corazón de nuestra ciudad, ¿no?, de Santiago. Sí. Así que para que lo vayan anotando ahí, para que no se les vaya a olvidar ir a buscar sus entradas para ver esta obra. Pero para que entusiasmemos a la gente, para que se acerque a ver esta obra en las distintas funciones que va a tener en este ciclo, partamos comentando un poco el germen de esta trilogía, porque tengo entendido, por lo que estuve yo ahí averiguando y leyendo, que esta es precisamente una serie de obras, que en este caso son tres, una trilogía, que aborda precisamente distintas áreas o aspectos del mundo del trabajo. ¿Qué nos pueden contar ustedes un poco sobre eso? Bueno, esta trilogía nace, la primera obra nace en pandemia. Ajá. La verdad. Ahí esa es la génesis de la primera, que se llama Estos Días. Perfecto. Ahí está el germen de la trilogía, porque empezamos en la primera y al tiro se nos ocurrió que podía existir una trilogía sin saber de qué podía ser la segunda y la tercera. Claro. Sin embargo, ya teníamos trazada una línea creativa y temática con respecto a al proyecto. La primera se trata de unos trabajadores que trabajan haciendo calendarios y están encerrados dentro de una caja. Es un trabajo ridículo, y esa era la gracia. Claro. Un poco como lo ridículo que puede hacer, y en el fondo es una realidad, yo creo que a nivel país, y nos tomamos de eso el tema de la precarización laboral y cómo afecta en lo sensible
esta precarización, cómo se inmiscuye en lo sensible, afectivo y cómo nos relacionamos como en lo cotidiano y también en lo laboral. Exacto. Por eso también yo también diría que también es una trilogía de los trabajos de mierda, pero también del encierro. Claro. Porque están encerrados todo el rato trabajando. Sí, pues totalmente. Igual yo creo que también es importante que la trilogía se llama Trabajos de Mierda. Claro. Y yo creo que más allá de hablar sobre que la funeraria o los viejitos pascueros, ese es un trabajo de mierda, sino que el contexto precario laboral a la que se ven enfrentados los trabajadores también, y sus relaciones con sus colegas, familiares y todo eso, como se pone en complejidad y se pone en contradicción. Y lo bueno también es que los personajes, como hay un velo que no lo tienen, entonces sus contradicciones y sus estrategias están ahí, claro, y son verbalizadas. Exacto, y eso igual es, no sé cómo lo ven ustedes chiquillos, como lo bonito del teatro, que en el fondo te permite también diseccionar un poco, ver en partes, ¿no? Ver las cosas como más desde una perspectiva, un poco como salirse de la caja y mirar las cosas como más en general, ¿no? Sí. Como los distintos aspectos sociales que se trabajan en las distintas obras. Sí, no, absolutamente. Y además que en el fondo es algo bonito, pero a la vez muy triste, que en esta precarización laboral hay una relación que uno tiene con los colegas, claro, con la gente en el fondo de tu mismo sector, y algo que trabajamos mucho, la relación con el afuera, como la jerarquía que aparece en los trabajos. Claro, sí, pues totalmente. Claro, y cómo eso afecta en lo relacional, y cómo, insisto, cómo influye en lo afectivo, personal y de manera colectiva en el trabajo. Sí, claro. Y también como resaltar que generalmente no hay un personaje antagónico, como que un personaje como que quiera hacer el mal, sino que yo creo que también lo que caracteriza estas obras es que los personajes quieren hacer el bien. Claro. Entonces el personaje antagónico no está en ellos, sino como el contexto social y político en el que están envueltos. Es como una fuerza, esa fuerza mayor que pasa a ser también un personaje propio dentro de la obra. Sí. Oye, pero a pesar de que ustedes decían y mencionaban bien al principio de la entrevista, que no tiene tanto que ver con las particularidades de cada trabajo u otro, ¿no? Sino que más bien con esta cosa como más macro que envuelve al mundo laboral. Igual ahí es entretenido los trabajos que ustedes escogen, porque eso también es muy llamativo. Por ejemplo, lo que mencionabas tú, Panchi, del viejito pascuero, esto de los hombres de los calendarios. Y en esta tercera parte de la trilogía, además, está el tema de la funeraria, ¿no? ¿Qué nos pueden contar sobre esta obra en particular, que en el fondo va a ser la que va a cerrar esta trilogía, para que podamos entusiasmar ahí también a la gente, que yo creo que ya con esa premisa entusiasmamos bastante? Bueno, personalmente creo que la elección de los trabajos se ha dado de manera súper orgánica, desde como premisas escénicas. Claro. Y en ese sentido, la elección es una excusa escénica, en el fondo. Es materia fértil para poner en el teatro. En ese sentido es entretenido y ridículo ver a unas personas que trabajan haciendo calendarios, algo que lo podría hacer una máquina o una persona. Claro. Pero son tres haciendo lo mismo. Una reunión, un sindicato de viejos pascueros que trabajan solamente en diciembre. Claro. Y ahora es una funeraria. Entonces, en el fondo, igual siempre está el prisma de que es teatro y es teatral. Entonces, tiene que tener imágenes, colores y texturas que sean atractivos, que nos puedan ayudar a escuchar eso, el texto sobre precarización y todo lo que hablamos ya en materia de tema. Sí, pues totalmente. De hecho, si les parece, podemos leer el breve para que la gente ahí lo escuche desde su casa o en su auto, donde se esté sintonizando el 102.5 FM o a través de nuestra señal radio.chile.cl, que es nuestra señal online. Dice: la trama se desarrolla en Funeraria Vivaldi, un negocio familiar en crisis. Los clientes escasean, las deudas se acumulan y la supervivencia del negocio pende de un hilo. Una solicitud puede cambiarlo todo. La hija de un ex militar condenado por crímenes de lesa humanidad, quien se suicidó para evadir la justicia, solicita sus servicios funerarios. Es una premisa, pero muy interesante además. Sí. Bueno, y esta última aborda tiene algo que también estamos trabajando, el concepto de memoria, pero como cuerpo joven. Exacto. No es un trabajo de museo sobre que suele haber como líneas estéticas actuales que son un poco de algo de... Aquí ya hablamos de algo que ya pasó, pero cómo nos afecta el día de hoy. Exacto. Sí. Yo creo que es súper importante resaltar también que yo creo que nosotros también tenemos la pega de responder a nuestra época. Totalmente. Y a las cosas que están sucediendo hoy. Entonces, no es solamente recordar la dictadura chilena,
sino como ver cómo eso hoy nos sigue afectando a nosotros y cómo siguen sucediendo cosas iguales o peores. Exacto. Entonces, claro, los personajes aquí se ven en la propia necesidad de subsistencia. Exacto. A comparación de la carga ética y moral de lo que hacen y cómo eso también afecta en sus relaciones. Sí, pues totalmente. De hecho, parte de la reflexión central que se propone dentro de esta obra es precisamente eso, ¿no? Cómo nuestras generaciones se posicionan frente a esta herencia o estas vivencias que vienen de los abuelos, de los padres, como etcétera. nietos, claro, como nietos, Exacto. no hijos. Sí, como esta figura de los nietos, claro, como una generación aún más allá. Claro. Sí. No los que nacieron en dictadura, sino que ya los que probablemente nacieron al filo o post incluso. Sí. Y eso quizás también tiene ahí un punto súper interesante, teniendo en cuenta de que además en los últimos años parece ser como que ha cambiado un poco también la forma en que las generaciones nuevas se están relacionando con esta historia. Porque, por ejemplo, hoy en día vemos igual una cosa muy extraña, ¿no? Que es este resurgimiento como del conservadurismo, pero en gente muy joven, ¿no? Como en las generaciones más nuevas, que son como los nuevos votantes que vienen ahora. Eso igual como que le entrega otro factor de contingencia u otro punto de reflexión a la obra, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillos? Bueno, yo encuentro necesario que exista este tipo de nuevos criterios estéticos para abordar la memoria también, porque siento que la gente, sobre todo la gente joven, de repente un poco se agota de ver un poco lo mismo cuando se trata de memoria. Entonces, en el fondo, es una forma de repensarlo desde nuestro punto de vista. Y también me hiciste pensar una anécdota que hablábamos la otra vez, una reflexión. Vimos un video de gente que estaba como en primer año de universidad y les preguntaban por el año del golpe. Ajá. Y claro, ya había una gran parte que no se acordaba del año. 1971, 70, por ahí, ¿no? 70 y algo. 70 y algo, así como que lo recordaban como si fuese así algo, no sé, una fecha que uno no recuerda tanto. Como, claro, una fecha de un mundial, una cosa así. Claro, ¿no? Y en el fondo pensábamos que eso no puede ser, pero sin embargo está empezando a suceder que yo pensaba, la gente que nazca ahora y que tenga veintitantos el 2050, en el fondo el golpe ya va a haber pasado hace cerca de 70 años. Uf. Y yo, por ejemplo, ahora yo no me acuerdo bien en qué estaba el país hace 70 años, no sé cómo me influye el día de hoy. Exactamente. Los gobiernos radicales. Sí, pues no sé cómo los primeros cambios constitucionales, claro, también, la Constitución del 25. Claro, no soy tan consciente de cómo me afecta el día de hoy. Sin embargo, debiese serlo. Y siento que ese es un trabajo, es una, como tú decías, una semilla o un germen que es necesario que empiece a trabajarse el día de hoy y que va a empezar a ver sus frutos en el futuro para que en el fondo no haya olvido. Si en el fondo esa es la... Igual tiene un plus ahí también, Panchi, que sea precisamente una expresión como el teatro la que aborde y se haga cargo, entre comillas, un poco de estos temas, ¿no? Sí, yo creo que nuestra obra también propone un lenguaje que abarca mucho el humor. Y yo creo que también eso devela harto cómo nuestra generación aborda los traumas también. Claro, totalmente, totalmente. Es necesario, la obra, si bien pasa por lugares solemnes, como dijo el Pipe, no nos quedamos ahí. Uno no, como ejercicio de museo, como viendo algo como tan delicado que no se puede ni tocar, sino que esta obra, como que se atreve a tocarlo, y también desde nuestro lugar, que yo creo que nos ha pasado mucho como en nuestra vida, así como... pero si tú no lo viviste, entonces no opines. Oh, totalmente. Ese es el típico argumento como de discusión en la once familiar, en el asado. Entonces, esta obra es como, sí opino porque me sucede realmente algo que no sé cómo explicar, pero me interpela profundamente, que mi primo está a favor de que enterremos a un torturador. Claro. Entonces yo creo que eso es algo importante que responde. Y algo interesante que tiene la obra, que es la tercera, que es justamente es como gráfico el dilema ético. Ajá. Por una parte nos enfrentamos a salvar este negocio de la quiebra, necesitamos seguir viviendo, comprar, vivir. Pero involucra hacerle el trabajo a alguien que cometió crímenes de lesa humanidad en un contexto de dictadura. Claro, entonces el dilema ético es gráfico, las líneas y los argumentos y contraargumentos, están súper claras las posiciones. Entonces, por eso también siento que tiene tanto humor, porque como que está polarizado y eso lo hace más
no sé, divertido. Sí, pues totalmente, pero el humor en el teatro especialmente parece ser también que es como algo muy valorado, ¿no? Como que dentro del mundo del teatro, a diferencia del cine o quizás de otras expresiones, como que el humor también tiene sus propias complejidades, ¿no? Y al final también es como estos alivos de tensión que son necesarios, ¿no? Como para ir contrastando ahí, no puede ser todo solemne todo el tiempo. Y es curioso lo que nos ha pasado en general con los trabajos de 990 porque nos pasa mucho que, claro, hay ciertos guiños humorísticos que son como, ya, es una talla que está aprobada, que claro, debiese funcionar, pero nos pasa mucho que después tenemos funciones, nos enfrentamos al público y hay textos que para nosotros eran justamente solemnes o más así de peso. Y generan una... estalla de la risa. Y yo creo que con esta obra no va a ser diferente. Es que, claro, como en ese sentido, la obra se completa con una vez público. con el espectador. Sí, entonces, sí, totalmente. Hay cosas que uno está acostumbrado a escuchar y ya se sabe la talla, te sabéis el ritmo, te sabéis la acentuación, te sabéis todo, la temática. Y claro, cuando se pone a unos oídos que nunca han escuchado eso, ellos lo completan y también lo interpretan quizás desde un lugar que nosotros no habíamos visto, no habíamos completado, no habíamos visto esa arista. Creo que ese encuentro es de las cosas más lindas de hacer teatro. Sí, estamos nerviosos también para ver cómo funciona, porque claro, esta se mete la pata a los caballos igual. Es una propuesta igual arriesgada. Claro. Es como, ¿cómo se dice? Hay una palabra así como... Ay, se me fue, pero que es como ahí media rebelde en su propuesta, ¿no? Sí, es rebelde, totalmente. Irreverente. Perdón, que ya a la edad se me están olvidando las palabras, chiquillos. No, está bien. Tengo que comprarme un Omega 3 y empezar a tomar ligerito. Sí, es irreverente y para todos lados creo que es irreverente. Claro. Y eso a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, porque claro, hay fuerzas que son antagonistas, pero son puntos de vista. Y cada punto de vista tiene sus argumentos que son igual de convincentes. Por supuesto. Eso es lo interesante. Sí, pues totalmente. Vamos a recordar especialmente para quienes nos escuchan por el 102.5 FM o también a través de nuestra señal online radio.uchile.cl que estamos conversando con Panchi Celis y Felipe Valenzuela, quienes son parte del elenco de la obra Perro Muerto, que es la tercera parte de la trilogía Trabajos de Mierda y que va a estar disponible en el Teatro del Puente del 19 de julio, muy pronto, al 3 de agosto. Estamos conversando precisamente sobre esta obra en particular, sobre la trilogía en general. También vamos a pasar ahí también a conversar sobre el trabajo de la compañía 990, que es el espacio creativo que convoca a los chiquillos, pero para empezar a entrar en ese punto, me gustaría preguntarles también o pedirles que nos puedan compartir, explicarnos quizás también, porque muchas veces pasa en el teatro, por ejemplo, que uno como espectador o persona que asiste al teatro no tiene mucha conciencia de cuáles son los procesos creativos, de investigación, de reflexión que anteceden a la puesta en escena de una obra. Me imagino que siempre hay un trabajo teórico, por decirlo de alguna forma, de campo también, de investigación, que es muy importante para poder solventar estas propuestas. Así que quería pedirles que nos contaran sobre eso, sobre ese trabajo previo que sostiene y que finalmente permite que nosotros podamos ver en el escenario obras como esta. Yo creo que también el trabajo teórico que se hace, también se hace en la práctica. Claro. Entonces nosotros ensayamos y a veces nos entrampamos en cosas muy pequeñas en donde nos quedamos ahí dialogando y también entendiendo la obra, entendiendo más allá la obra. La obra ya está escrita. El Calule es el director y dramaturgo de la obra, Ignacio Peralta, y claro, uno escribe la obra y cuando ya uno la pone en los cuerpos es otra cosa. Totalmente. Entonces cuando estamos en ensayo también hay una dinámica en donde todos tenemos la libertad de poder opinar o de dar algún comentario para que esto se haga de otra forma. Entonces en ese sentido como que hay como que los roles igual se ponen como un poco horizontales, en donde todos podemos opinar y dialogar y meternos también la pata de los caballos en los mismos ensayos, en donde quizás esas conversaciones igual nos toman gran parte del ensayo, pero también son necesarias para que la obra también como empiece como a resonar en nuestros cuerpos. Claro, y bueno, a mí me gustaría que hablara la Panchi después, porque la Panchi se nos suma a la tercera. Sí. Pero vio las otras dos. Excelente. Claro, yo partí con las otras dos también, con los chiquillos más chicos, que también eso es muy bonito. Y claro, algo interesante que ha sido un trabajo de compañía, como dices tú, en cuanto a los referentes, es crear una metodología. Siento que es algo que hemos ido haciendo con el tiempo y que de a poco va dando más y más frutos.
Y claro, tal como dice la Panchi, hay un trabajo inicial que, nosotros llevamos casi 4 años juntándonos rigurosamente todas las semanas. O sea, nos vemos, somos un grupo, todo partió con un grupo de amigos que ha sido perseverante. Ya vamos a cumplir casi 5 años como compañía, y en estos tiempos que está todo tan líquido, yo creo que perseverar y durar ya es un gesto político muy importante. Sí, totalmente, y sobre todo desde algo artístico, además. Claro, que es difícil, porque completamente. Está precarizado, es difícil ganar dinero, todos tenemos que hacer otras cosas, etcétera. Pero bueno, en ese sentido nos hemos juntado rigurosamente, entonces no hemos perdido constancia y hemos buscado formas creativas para llevar a cabo las puestas en escena. Y en ese sentido tenemos el grupo, que como te digo, la constancia, perseverancia de juntarnos creo que es un factor importante. Sí, totalmente. Tenemos estas 2 personas que son Sofía Giraldes, que se ha encargado de la producción, y es muy ágil con la producción, siempre se ha encargado de que tengamos funciones y que las obras se muestren. Exacto. Y tenemos esta otra persona que es Ignacio Peralta, que es quien escribe y dirige. Pasa de ciertas compañías que es puros actores, pero tenemos estas 2 personas, y yo creo que esos son como uno de los 3 pilares, como somos, perseveramos, nos juntamos, creemos en las ideas y claro, alguien que escribe y alguien que produce, es decir, hay funciones y hay texto y hay alguien que ve de afuera. Claro. Y en ese sentido, el Calule también, Ignacio, estudió estética. Entonces, él siempre hacemos, cuando él está en su proceso dramatúrgico, él lo va probando con nosotros. Claro. Tengo esta idea, escribí esta y esta otra escena. ¿Qué les parece? Sí, puede ir para allá, puede ir para allá. Ya, ¿qué les parece esta escena y esta otra escena con este otro texto que les dejé para que lo leyeran, teórico de Mark Fisher? No sé. Claro. Ya, ok. Entonces, mira, ¿sabéis que agarramos uno de estos de Mark Fisher y con esta escena yo creo que nos podemos agarrar y que se trace para allá? Calule en su soledad escribe, nos muestra, y así siempre vamos haciendo un proceso dramatúrgico en conjunto un poco, pero él es el que escribe. Claro. Pero de repente, no sé, llegamos con premisas escénicas, ¿ya? Entonces, como ya, solamente en el escenario, párense ahí, muévanse y dirigimos un entrenamiento. Y en base a eso también surgen ideas de texto. Claro. Entonces, en el fondo hemos ido creando metodologías por obra que siento que es bonito, que cada vez es más complejo. Claro. Y esta tercera siento que es una muestra un poco culmine de un trabajo que llevamos haciendo hace igual 4 años, no es menor. No, es harto, totalmente. Claro. Es una resistencia. Y eso igual es súper lindo, que siento que se puede relacionar esto también con el fondo, por decirlo de alguna forma, de esta trilogía. Porque claro, a pesar de que hay una cierta esquema, ¿no?, de trabajo con funciones, como lo decías tú, que eso ya está como más inserto en lo tradicional del mundo laboral, también hay como un espíritu muy colectivo, que es precisamente también algo que se ha perdido muchas veces en los trabajos por el tema del individualismo, no solamente en el mundo laboral, sino que en nuestra sociedad en general también es un tema importante. O sea, es muy extraño valorar lo colectivo sobre lo individual en estos días. Sí, yo creo que hay algo muy hermoso de esta compañía. Bueno, yo me vengo recién integrando. Ha sido genial. Además de... Excelente. Ha sido una buena experiencia. Sí, ha sido hermoso, increíble. Además del respeto que hay, creo que puedo ver mucha admiración. Y creo que esto se lo escuché a una persona, que no me acuerdo quién, estoy citando a alguien que no sé quién es, pero decía como a tus compañeros de trabajo no solamente hay que respetarlos, sino que también hay que admirarlos. Claro, totalmente. Entonces, trabajar con gente que uno admira su trabajo, admira su forma de pensar, de poner en práctica, de cómo hace las cosas, creo que también es súper hermoso, porque también hace que exista un motor de ir ensayo, de que no sea como, oigan chiquillos, como, oigan, hoy día medio lata, hoy si cancelamos el ensayo, como que no existe eso, ¿sí? Sino como que todos estamos trabajando en pos de que la obra funcione y de que la compañía también tire para arriba, porque también sabemos que nos enfrentamos como un escenario un poco difícil, como de tener una compañía, como de amigos también, de amigos que puedan sobrepasar cualquier tipo de diferencia y seguir creando, porque no importa tanto el teatro como la amistad y como el trabajo y cómo hacer que todo eso funcione, porque es lo que nos apasiona. Claro, sí, pololeo que va superando crisis. Sí. Claro, y confiar también en el trabajo del otro, en las ideas, en las propuestas, absolutamente, las visiones. Y esa, bueno, agarrándome de lo que dice la Panchi, esa voluntad de no parar y de admirar,
algo que no cesa como grupo y siento que es fundamental. Y además que es bonito porque pasan los años, entonces nosotros trabajamos con la compañía, pero cada uno también trabaja en sus cosas aparte, entonces uno va creciendo. Y claro, como decías tú, en esta lógica individualista de competencia, donde tengo que sobresalir y un poco pisar al otro para yo ser mejor y ganar dinero, acá siento que no existe esa competencia, sino que justamente solo admiración y reciprocidad en lo creativo. Porque primero está la obra y después estamos nosotros. Da lo mismo. Totalmente. Tiene que estar la obra, lo que se cuenta, lo que se ve, ese ejercicio. Da lo mismo lo que nos esté pasando a nosotros. Totalmente. Entonces, es bonito eso que sucede. Y qué bueno que lo veas también. Sí. Lo dijo ella, no lo conversamos antes. Sí, no, parece que es recíproco, va para todos lados aquí esa sensación positiva. Acá esto no aplicaría para trabajos de mierda. Trilogía parte 2. Este es el trabajo de la compañía, por suerte. Oigan, chiquillos, ya se nos va acabando el tiempo, pero antes de que cerremos esta entrevista y pasemos al bloque musical siguiente, quería pedirles que ustedes le puedan hacer ahí una invitación a la gente. Contemos dónde se pueden comprar las entradas, por ejemplo. Recordemos la fecha y todo eso. No sé si tienen quizás alguna red social donde las auditoras y auditores los puedan seguir como compañía y ustedes tienen sus cámaras y sus micrófonos. Vamos a estar en Teatro del Puente a las 20 horas de jueves a domingo del 19 de julio al 3 de agosto. Las entradas están en Ticket Plus. Ticket Plus. Sí, y tenemos una página en Instagram que se llama CIA990. Y ahí van a encontrar reel, contenido y cositas ahí para entretenerse. CIA-990. Sí. 990 con números. No, escrito. 990 escrito. Claro, CIA-990 escrito. Excelente. Para que nos sigan en las redes, ahí van a estar al tanto de todas las buenas nuevas. Exacto. También hay más información acerca de las obras, está nuestro historial como compañía, así que si quieren revisarlo, bienvenido sea, y les esperamos en el teatro, por favor. En una semanita menos. Menos, Claro, nos quedan poquitos días. Ahora, esta semana. Totalmente. Panchi Celis, Felipe Valenzuela, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Radiopolis. Gracias a ti, Gracias Cata. a ti. Fue un gustazo. Y vamos a irnos precisamente para no apartarnos de lo que estábamos conversando, de todo esto tan interesante sobre el trabajo, con Construxao, esta canción tan icónica de Chico Buarque, para que ahí la puedan escuchar y que sigamos en esta misma sintonía reflexiva en torno a la alineación laboral y todas esas cosas. Así que no se separen de nosotros, que volvemos en unos minutitos. Bueno, y volvemos después de esta pausa para retomar nuestro capítulo de hoy día, martes 15 de julio, aquí en Radiopolis. Seguimos en los estudios de Radio Universidad de Chile y tenemos también a una invitada acá sentada junto a nosotros, los estudios de nuestra querida radio. Ya nos acompaña aquí Alejandra Díaz, quien es productora de la película Malqueridas y nos va a conversar además por la feria Malqueridas, cuando la reinserción se vuelve un acto colectivo que se va a realizar el sábado 19 y el domingo 20 de julio. Ese es el contexto de esta conversación, así que vamos a pasar inmediatamente a saludar a Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme. Necesito por hacer supuesto. una pequeña corrección. Yo no soy productora de la película Malqueridas. Ah, perfecto. Yo soy investigadora y productora de archivo de la película y junto con Paola Castillo, que sí es la productora de la película, Perfecto. y Joaquín Díaz somos productores de impacto y codirectores de la feria. Ah, comprendo totalmente. Entonces, productora de archivo de la película. sí, que sí. además también tiene un trabajo muy importante este documental de archivo, porque estamos hablando de una película que se basa en una realidad bien compleja. Lo conversábamos nosotras, Ale, antes de empezar esta entrevista y de que se prendieran los micrófonos, que claro, tiene que ver con todo esto de la reinserción, cómo esto se relaciona también con la reincidencia, ¿no?, de las personas que están privadas de libertad y todo aquello. Así es, sí, es todo un tema y la verdad es que a nosotras se nos abrió un mundo haciendo la película. Claro. Tana Gilbert, su directora, claro, tiene un primer impulso a partir de una noticia que vio sobre todo el archivo, la reflexión sobre el archivo, de una persona que estaba privada de libertad y que sale público un archivo de esa persona y es como, bueno, pero esa persona dio o no permiso, ¿cómo funciona eso, no? Claro. Así partió y unos temas más personales de ella y esto abre y nos invita a todo el equipo a involucrarnos en un universo que la verdad no conocíamos. Yo nunca había estado
vinculada al tema de la cárcel, la verdad, pero me caló profundo y a todas nosotras nos transformó brutalmente, y eso nos hizo hacer una campaña de impacto. Y una de las actividades de la campaña es la Feria Malqueridas, Encuentros para la Reinserción. Sí, pues porque además este documental, esta película en particular, se enfoca en las historias de las madres que maternan estando dentro del contexto de la cárcel, que es algo bien complicado porque en el fondo también se involucran aquí o se cruzan, se sobreponen los derechos de los mismos niños. Exactamente, Sí. Es tremendamente complejo porque hay muchas maneras de maternar, eso siempre lo hemos sabido, pero la maternidad tras las rejas es un tema muy, muy difícil. Las mujeres que están privadas de libertad pueden estar hasta los 2 años, si es que ellas quieren, con los hijos adentro, pero igual tienes encarcelada a la mujer y al niño o a la niña hasta los 2 años. Y cuando el niño o la niña cumple 2 años, tiene que salir sí o sí. Y muchas veces afuera no tienen las redes para recibirlo, para recibirla, para cuidar a ese niño o niña, y pasan de todo. O sea, desde que pierden a los hijos, el sistema Sename, etcétera, o quedan en manos de familiares que no se hacen cargo realmente. Y eso, todo eso, en el fondo, una mujer privada de libertad y todo lo que conlleva un tremendo impacto en todo su entorno familiar y en un contexto mucho más grande, porque esos niños después quedan a merced de todo lo que estamos viendo hoy en día, el narcotráfico y otros focos delictuales que no tienen que ver con la necesidad necesariamente. Claro, sí, pues no, de todas formas, y además que bueno, ahí también tiene harto que ver esto que comentabas tú respecto, o que se comenta también en el contexto de la película, también de lo que motiva esta feria, y que tiene que ver con lo difícil que es también el trabajo de reinserción, ¿no? Porque parece que tiende a ser un problema que no estamos atendiendo como sociedad en general. Exactamente, es un tremendo tema. La reinserción efectiva, si bien hay unidades de reinserción en gendarmería y hay un montón de organizaciones que trabajan al respecto, requiere un esfuerzo colectivo que va mucho más allá del Estado. El Estado no se puede hacer cargo 100%. Tienen que haber voluntades privadas, de la sociedad civil también. Voy a parafrasear acá a la Anita, la Ana Cabrera, que bueno, fue una de las mujeres que nos dio su testimonio para la película, también material de archivo. Pero Anita es una tremenda mujer, muy, muy inteligente. Si no hubiera venido del contexto del que viene, yo estoy segura que habría sido como, bueno, la tremenda mujer que es, digamos, pero habría tenido otras oportunidades, ¿cachai? No habría delinquido, probablemente. Y ella fue productora de archivo junto conmigo de la película. Somos las dos productoras de archivo de la película. Y va a estar en la feria, de hecho, vendiendo sus productos. Sí, maravilloso. Sí, y la Anita siempre dice, es muy necesario darle una oportunidad, porque una persona que salió de la cárcel, si bien tiene un papel con antecedentes, y eso es lo que muchas veces le evita tener un trabajo formal, por lo tanto se cae en la informalidad muy fácilmente, va a querer salir adelante, va a hacer el mejor trabajo posible, va a llegar a la hora, va a intentarlo. Así que es la posibilidad de que todos podamos dar oportunidades para evitar la reincidencia, y eso se hace promoviendo la reinserción. Sí, pues totalmente, y que de hecho es algo que se hace directamente con la realización de estas feriales. Por eso también quería preguntarte, aprovechando de que tú mencionabas ahí también la importancia de los privados, de nosotros mismos como sociedad civil, también de hacernos partes de todo este proceso, de cómo fue para ustedes la organización de este espacio, ese camino también para encontrar ahí algunas alianzas. Otra cosa muy entretenida, por ejemplo, es que durante los días que va a durar la feria van a haber algunas proyecciones también del documental. Cuéntanos un poco tú, ¿cómo fue ese recorrido y en el fondo las alianzas que se construyeron para que podamos tener este fin de esa feria? Por supuesto. Esta es la segunda versión, eso es importante decirlo. El año pasado lo hicimos en el contexto del estreno de la película en salas nacionales. Así es. Entonces estaban vinculados. Y este año estamos como ya a un año del estreno en salas, ya no está en cartelera la película, entonces esta es una gran oportunidad para ir a verla, y recomiendo verla en sala porque el diseño sonoro del Carlos Sánchez es increíble. Tiene otro impacto. Tiene otro impacto. Sí. Y se siente muy profundamente en la sala. Pero además se junta con el Día de la Reinserción, que está fijado el viernes 18. Muy bien. Se celebra, o como se conmemora, con todos los servicios
públicos de gendarmería, de Mejor Niñez, en fin, como los distintos servicios, organizado por Juntos por la Reinserción, que es una de las organizaciones, de hecho, aliadas. Y todo esto en realidad parte de un impulso muy intuitivo, o sea, como nosotros como equipo, Paola Castillo, Joaquín Díaz, que fue asistente de producción en el proceso, hoy es productor de impacto también, empezamos a sentir que en la medida que estábamos haciendo el documental, esto fue durante la producción del proyecto, Claro. sentíamos que la película iba más allá que una película, porque nos estamos vinculando muy profundamente con las mujeres Claro. que estuvieron privadas de libertad. Y escuchándolas, escuchando sus necesidades, escuchando sus historias, empezamos a darnos cuenta del efecto de esta relación entre nosotras que no venimos de ese entorno y ellas. Por un lado, la empatía, por un lado, como Totalmente. cruzar una barrera de escuchar una historia que jamás, o sea, es muy difícil que yo hubiera conocido a la Ana en otro contexto. Claro. O a la Karina, que es la voz de la película y que es co-guionista. Sí, exactamente. ¿Cachai? Ellas son tremendas mujeres, además de muchas otras. Es muy difícil que nos hubiéramos cruzado en la vida, ¿cachai? Sí. Y escuchándolas, dijimos, tenemos que hacer algo más. Al principio pensamos en otras cosas y de repente dijimos, hagamos una feria de emprendimiento. La gente tiene que saber... No, tenemos una idea del enemigo, ¿no? Como del otro. Claro. En general es así. Sí, totalmente. Sobre todo con las noticias, lo que está pasando con el sicario, ¿no? Como... Claro, con toda esta, una como doble criminalización también de... Exacto. Sí. Y como que metemos a todo el mundo en el mismo saco. Así Pero es. hay diferencias, hay distintas personas y las mujeres que cumplen condenas son muy distintas a los hombres, suelen estar vinculadas a las necesidades de la maternidad, a darle un techo y comida a los hijos. Suelen traficar, microtraficar, robar, porque necesitan cosas básicas, porque como sociedad no lo estamos logrando, ¿no? Como que ahí estamos Sí, fracasando como en la contención familiar. Entonces dijimos, vamos a ir por esto. Y así partimos. Y como habíamos hecho una investigación muy larga para la película, ya teníamos en el radar algunas organizaciones y el estreno mundial que fue en Venecia y luego en Valdivia, acá en Chile, nos permitió contactarnos con algunas de ellas, como la Red de Acción Carcelaria, Juntos por la Reinserción, la Corporación Abriendo Puertas, Lea Sur en su momento. Ahora estamos también trabajando con la Fundación Arte Comunitario, Letras Públicas y un montón de organizaciones. Se nos ha abierto un espectro gigante y así hemos podido construir esta iniciativa que se ha ido como armando a partir de ideas, de esfuerzos conjuntos y también como armando una especie de red, ¿no? Como Totalmente, sí. conociendo gente. Claro. Exacto, tejiendo Así es, ¿no? redes Así comunitarias es. además. Así es. No, Sí. eso es muy bonito y creo que igual tiene, mira, dos aristas que son súper interesantes. Una que también es bonito ver cómo un proyecto audiovisual, ¿no? Que en este caso es un documental, una película, un largometraje, se transforma finalmente en un proyecto que busca hacer algo concreto en torno a esa realidad que observa y que un poco como que las cámaras y las entrevistas y la investigación y todo eso como que llega así como intruso, ¿no? a la vida y a la realidad de estas mujeres acá. Se hace además algo también para impactar en esa realidad. Y otra cosa que también es súper bonita, interesante, incluso simbólica, con esto que decías tú de qué hubiera sido de la vida de estas mujeres, en muchos casos muy talentosas, inteligentes, en otros contextos. Y por ejemplo la película que tú mencionabas ahí, el estreno en Europa les permitió, por ejemplo, viajar, ¿no? Y trabajar también en el contexto de esta película. Así que cuéntanos un poquitito también, un poco sobre ese proceso, porque por lo que estamos conversando y lo que ustedes ya han comentado a lo largo de este año, es una película que también se construye de una forma muy horizontal. No son como ellas el objeto de estudio, por así decirlo, o esta realidad, y nosotros, sino que está como todo ahí bien, bien horizontal. Sí, totalmente. Fue algo que yo creo que fue una mezcla entre planificación, pero también intuición, fue lo que nos fue pasando un poco. Nos Claro. encontramos en algo muy humano, que es el ser mujeres, ser madres. Yo no soy madre, pero la Tana, la directora, sí lo es, la Paola, la productora también lo es. Entonces empezamos a encontrarnos en otros espacios humanos y fue súper impresionante la posibilidad de integrar a la Karina y a la Ana específicamente como parte del equipo. O sea, no fue un acto como de beneficencia, como démosles pega, no, para nada. Fue como el proyecto lo pedía. Sí. Y ellas eran las indicadas, ¿cachai? Claro. Y no nos arrepentimos ni medio segundo porque no lo habríamos podido hacer sin ellas. O sea, ellas son fundamentales. Totalmente. Y cuando tuvimos la oportunidad de estrenar en Venecia, que fue así como increíble, Sí. de hecho nuestra primera audiencia, nuestro estreno en realidad no fue en Venecia.
¿Cuál fue esa primera proyección? Fue con las mujeres. Sí, maravilloso. Hicimos una función cerradita en Seina, en el centro, en el muy lindo, sí. Cine Arte Alameda, que está ahora como en Seina. Ahí hicimos una proyección y invitamos a todas las mujeres involucradas, todas. No llegaron todas, llegaron como 10, 11, pero con su familia. Entonces igual hubo ahí sala llena. Llegaron un montón de mujeres con toda su familia y proyectamos la película y después hicimos un conversatorio. Dijimos, bueno, ya que estamos, hablemos. Y fue catártico, fue muy, muy impresionante para nosotros. La película viajó ya lo que pasara en Venecia no, era como ya estaba check, ¿no? Como claro, que ya no habíamos como que ganado ya el mejor premio, teníamos las mejores críticas que habían resonado y la película había abierto conversaciones necesarias con la familia que ellas mismas nunca habían tenido. Sí, pues, exactamente. Y luego a Venecia pudimos llevar a la Karina, que claro, como es la voz de la película, es la protagonista, ha sido vocera de la película también. Exacto. Y fue un viaje muy increíble, todas juntas. Viajamos la Tana, la directora, la Paola, la productora, viajé yo como investigadora y productora de archivo, y viajó la Javi, que es la montajista, y la Cari. Y las 5 andábamos por Venecia, era como una aventura. ¡Qué entretenido! ¿Cachai? Sí. Fue increíble. Y después en Valdivia pudimos llevarla a la Cari con su hijo menor y a la Anita con 2 de sus hijos también. ¡Qué lindo! Así que, y fue increíble estrenar con ellas y poder estar con ellas en el conversatorio, ¿cachai? Exacto, como en todos esos contextos que entregan un poquitito más de, no sé, de información, de historia, de... Poder darles espacio también a esas voces que no se escuchan, totalmente. ¿cachai? Las voces que... Nosotros tenemos espacios en general, sobre todo viniendo del arte, pero poder decir, ok, ahora no voy a hablar yo, va a hablar la Karina, va a hablar la Ana, ¿cachai? Porque ellas son las que realmente tienen más que decir que yo, digamos, ¿cachai? Sí, pues, totalmente. Así que así se ha ido construyendo, no fue una planificación estratégica, fue desde la intuición y el encuentro, te diría. Sí, pues totalmente. Me imagino que ese punto que tocabas tú también de la familia igual es bien emotivo, pero también significativo en el sentido de que tener doblemente una mujer, ¿no? En el contexto familiar en condición de estar privada de libertad también es algo que modifica, cambia también las dinámicas familiares. Me imagino que eso también fue parte de lo que se encontraron en el trabajo de archivo, aprovechando de que tú puedes contarnos más, Ale, sobre eso, sobre ese proceso que nos decías además que fue muy largo. Quizás podríamos aprovechar y de contar un poquitito cómo fue en general este proceso también del archivo y como de toda la documentación que está en torno a esta película. Sí, totalmente. Bueno, esta película además se realizó, debo decir, antes de que saliera una ley que salió el 2023, casi en paralelo con el estreno. Muy al margen. Muy al margen, donde siempre fue una norma que no se podía tener celulares al interior de la cárcel, claro, pero se criminalizó la tenencia de celulares al interior de la cárcel. Entonces, hoy si te pillan un celular, si tú estás privada de libertad y te pillan un celular, son más años de cárcel. Aumenta la condena. Claro. Por lo tanto, eso hace que además los celulares al interior de la cárcel, porque siguen existiendo, sí, subieron de precio brutalmente. O sea, un celular de palito te puede salir $1.000.000, ¿cachai? Claro. Al interior de la cárcel. Entonces, pasó que la Tana fue la directora, además de estar pensando el guión, obviamente, estructurando y todo, ella también fue coleccionando mucho material de archivo que sacaba de los Facebook y el Instagram, o sobre todo Facebook, de las mujeres privadas de libertad. De las cosas que compartían ellas mismas en su red social. Exactamente. Autorregistros, ¿cachai? Claro. Y esa es su manera, por un lado, de tener contacto con el exterior, por otro lado, es su manera como de tener un vínculo con la familia. Muchas veces hacen videollamadas o las necesitan para poder hacer las tareas con los niños. Sí, pues totalmente. Desde adentro. Bueno, y ya para tener también ese vínculo y sostener ese apego que es tan importante, exacto, sobre todo como tú mencionabas, Ale, que pueden estar ellas con los niños hasta los 2 años. Exacto. Sobre todo cuando son mujeres que tienen a sus hijos o que dan a luz dentro del contexto de la cárcel. Hay muchas que sí. Exacto, no podemos obviar también la necesidad de ese apego con el niño, ¿no? Absolutamente, sí. Es bien heavy todo. Las que dan a luz adentro de la cárcel, claro, pueden tener el espacio de apego, pero les dura hasta los 2 años. Y a los 2 años de verdad, es así de brutal. Sacan al niño, sí, después de hacen unas salidas como paulatinas, claro, y la mujer esa misma tarde pasa a un patio común, que es otro patio distinto al cuna, que se le llama el lugar donde están, claro, con los bebés. Pero hay mujeres, por ejemplo la Ana, cuyo hijo, el bebo, chiquitito, tenía como 9 meses cuando cayó la Ana. Y ella decidió no meterlo. Decidió no entrarlo, claro, porque no era el lugar para él. Y estuvo 8 años lejos de él, digamos, como por videollamadas, etcétera. Sí, por harto tiempo. Es súper duro. Y el proceso de
de archivo fue, por un lado, la Tana había hecho ya vínculos muy profundos con algunas mujeres, yendo a visitas, entrando a la cárcel. Exacto. Gracias a eso encontró otras como Facebooks de amigas de las amigas y así como una red grande, y fue coleccionando un repositorio muy grande de material, ¿cachai? Que las mujeres jamás imaginaron que podía ser algo más que su propio registro. Claro, como para la propia intimidad de ellas. Exacto. Y también era muy importante como la autorrepresentación, ¿no? Como más que como nosotras las vemos o como nosotras las queremos ver, es como ellas mismas se ven a sí mismas y como ellas quieren que las vean, ¿cachai? Sí. Así que en la medida en la que la Tana con Javi, que es la montajista, empezaron a estructurar, en paralelo se iba trabajando la voz, yo fui tomando esa lista de archivos y había que rastrear, había que encontrar a las mujeres. Y ahí fue cuando entró la Anita. Dijimos, bueno, esto no da para que lo haga yo sola, que no tengo redes en ese entorno. Y la Anita fue increíble productora de archivos, así como realmente... Y ahí digo, como... Había un talento ahí... Es que yo no tenía nada que hacer, ¿cachai? Como yo, o sea, digo, trabajé, pero a lo que voy es que no era como caridad, ¿cachai? Realmente la Ana estaba trabajando y haciendo un trabajo súper fino y muy bueno. Sí, pues, es que eso es lo que hace la diferencia de este proyecto con otros, por ejemplo. Claro. Como también esa cosa muy genuina, muy como que se da de manera muy natural, ¿no? Respecto a no ser, como dices tú, caridad, como que está muy centrado. No criminaliza ni tampoco se va al otro extremo como de generar una caridad como porque sí, una beneficencia, etcétera. Ali, ya nos va quedando poquito tiempo, pero creo que también es muy, pero muy importante que aprovechemos antes de que nos despidamos de este Radiopolis, de comentar el panel que van a tener el jueves 17 a las 9, que se llama Más allá de las rejas, cuando la reinserción es una oportunidad para la seguridad pública. Tú lo decías además ahora que está tan contingente todo el tema penal, ¿no? Gendarmería, etcétera. Y va a ser un panel que, además de contar con la participación de la Karina, por ejemplo, y de otros integrantes de la película, va a tener al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. Así es. Invitemos aquí a la gente para que pueda asistir. Y cuéntanos un poquitito cómo en qué va a consistir esto, para que la gente igual ahí se motive y pueda asistir a escuchar esto. Es un panel de lanzamiento. En el fondo, lo que queremos hacer con este panel es posicionar temáticamente la feria. Porque la feria... La idea de la reinserción tiene que ver al final con la seguridad pública, ¿no? Es como no es un asunto solo del Estado, sino que todos los privados y la sociedad civil está muy involucrada con esto, o debiésemos estarlo. Si no estamos contribuyendo a la reinserción, lo que estamos haciendo es dando más oportunidad para la reincidencia y por lo tanto bajando o atentando contra las condiciones de la seguridad. No podemos solo pedir seguridad, nos tenemos que involucrar. Y en ese sentido armamos un panel que está súper interesante. Efectivamente está el ministro Cordero de Seguridad Pública, el subsecretario Muñoz de Justicia. Va a estar también Catalina Droppelman, que ella es directora ejecutiva del Centro de Justicia y Sociedad de la Católica. Es una académica excelente que trabaja estos temas hace mucho tiempo. Va a estar también Miguel Flores, que es gerente general de Cummins Chile y parte del directorio de la Fundación Reinventarse, que es parte de una empresa donde la reinserción es uno de los pilares fundamentales. Es muy escaso esto en el mundo empresarial, entonces es muy importante su presencia. Totalmente. Y la quinta panelista, o la primera panelista, es la Karina, que es la voz de Malqueridas. Va a estar en absoluta igualdad de condiciones, conversando, moderado esto por Paloma Ávila, que es periodista muy reconocida, directora de CNN Futuro. Sí. Esto va a ser a las 9 de la mañana en la Cineteca Nacional, en el Centro Cultural La Moneda. Es totalmente gratuito, está abierto, y al final además vamos a ofrecer un pequeño coffee break, un cafecito para el frío que hace además. Para el frío que hace además, exactamente, y para que nos quedemos conversando un poco sobre lo que hayamos visto. Este es el lanzamiento de la feria, que luego se viene el fin de semana con funciones de Malqueridas, todo gratis, además. No, tremendo panorama para este fin de Alejandra Díaz, productora de archivo de la película Malqueridas y también de la Feria Malqueridas, cuando la reinserción se vuelve un acto colectivo. Les vamos a recordar, por supuesto, que esto se va a llevar a cabo el sábado 19 y domingo 20 de julio. Este jueves 17 tenemos el conversatorio a las 9 de la mañana, así que no se lo pueden perder. Además que va a estar ahí... todo gratuito, van a estar esta feria con varios emprendimientos, ¿no? Así que yo creo que es un súper buen panorama de fin. Es un muy buen panorama. El año pasado debo decir que nos desfinanciamos comprando cosas. Oh, me imagino. Porque habían cosas hermosas y este año ya estamos juntando chauchas para comprar.
Totalmente. Son cosas muy, muy lindas, realmente recomendable. Y además es un panorama colectivo, porque el año pasado había muchos niños, también niñas, así que bienvenida a la familia. Hay que darse ese espacio totalmente, Ale, y muchísimas gracias por acompañarnos. Todo el éxito para esta gran iniciativa que están llevando a cabo a raíz de este gran documental. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a despedir del Radiopolis de esta semana escuchando a Simón Campuzano con Diego Lorenzini. Esta canción se llama Serotonina y bueno, así nos despedimos y nos escucharemos el próximo martes como es habitual a partir de las 17 horas por el 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Y así, la urbe sonora se despide por el momento. Radiopolis volverá pronto, listo para sumergirnos nuevamente en la riqueza de las artes y la cultura de nuestra ciudad. Nos escuchamos en el 102.5 FM y síguenos en nuestras redes sociales.